Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio de Abogados de Granada en esta fresquita tarde que nos está regalando el verano granadino y parece que es el principio, o sea que nos queda bastante. Os tengo que dar la bienvenida en nombre del decano y lo primero que debo de hacer es excusar su presencia aquí porque le hubiera encantado compartir con nosotros esta jornada y sobre todo presentarla y daros la bienvenida, pero está abajo en otro acto y le es imposible recibiros y presentar el acto de presentación del libro como merece, así que me ha encargado a mí, como miembro de la Junta, que lo haga. Y las primeras palabras, aparte de daros las bienvenidas y las gracias, deben de ser también para Martín Domingo y su Maguerfest, de agradecimiento por elegirnos al Colegio de Abogados como sede para realizar alguna de sus maravillosas actividades. Maguerfest es una apreciada criatura que Martín creó hace bastantes años y que viene mimando y cuidando desde entonces, soy testigo de ello, con muchísimo cuidado. Y ha conseguido, en una sociedad como la que desgraciadamente vivimos, muy gritona y demasiado dogmática, crear un espacio de debate muy interesante, un espacio de un debate libre, absolutamente independiente y plural, un espacio de debate del que os digo de verdad que debemos sentirnos orgullosos. Cuando Martín, en esa voracidad temática que tiene de abarcar cualquier tipo de tema, decide mirar hacia el derecho, como buen abogado que es, evidentemente acude a nosotros para invitarnos a participar de esa aventura y en el Colegio de Abogados, al menos esta Junta de Gobierno, le dirá siempre o tratará de decirle siempre que sí a sus interesantes propuestas. Además tenéis que tener en cuenta que Maguerfest, Martín Domingo, se definen como una fiesta de la palabra y se define correctamente porque realmente lo es. Y claro, este colegio que os tengo que reconocer que nos gusta mucho la fiesta y que además, si los protagonistas son la palabra y el derecho, tenemos obviamente que decirle que sí a cualquier propuesta que nos lanza. Lo hemos hecho así, estamos agradecidos de que nos elija, agradecidos a vosotros de venir y de recibir este acto de hoy y esta presentación. En esta ocasión, Martín, que ya ha venido en otras ocasiones al Colegio de Abogados, nos presenta la presentación de un libro, nos trae al autor de un libro, Quico Alcedo, de un libro extraordinario que he tenido el placer de disfrutar estos días, que se llama Algunos hombres buenos. Ese libro y su presentación, Martín lo orquesta, rodeando al autor, aparte de con Manolo Ramírez como moderador, que no me voy a dedicar a presentarlo porque lo conocéis todos. Nos acompañan también Javier Arjona y creo que entrará telemáticamente Francesco Arcuri, dos de los protagonistas del libro de Quico Alcedo. Junto a ellos, junto a estos protagonistas, a su pesar de ese libro, nos acompañan también dos compañeros y amigos de este colegio, porque son abogados. Patricia Martín Vivaldi, abogada de Javier Arjona, y Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri. Y entre todos tratarán de hablarnos del libro. El libro de Quico Alcedo, que como he dicho he podido disfrutar estos días, no es un libro de derecho, pero sí es un libro de derecho. En realidad, Quico no nos habla de un derecho desde el punto de vista técnico. Nos cuenta la realidad a través de 8 duras historias de las consecuencias del derecho. De un efecto colateral, más que del derecho, del abuso del derecho. Con un estilo muy realista, en un libro que os aconsejo a todos leer, tan realista incluso que llega a estremecer en las historias que cuenta, nos narra a través de sus protagonistas y sus historias judiciales un escenario, una realidad que a veces, desgraciadamente, se trata de ocultar, si no incluso de negar. Esta realidad es la vida arrasada de determinados padres y sus hijos cuando se les acusa falsamente de un delito tan grave como el abuso o la agresión sexual. Montada al caballo de la lucha contra la violencia de género, en el que, huelga decirlo, este colegio de abogados se muestra absolutamente comprometido, se producen algunas injusticias que destrozan vidas. Y aquí ya no como miembro de la Junta de Gobierno, os hablaré muy brevemente de la experiencia como letrado. Llevo 25 años ejerciendo como abogado en el mundo penal y viendo la evolución de la Ley de Violencia de Género desde el año 2004, viendo cómo ha evolucionado esa ley y su aplicación judicial, que en definitiva es de lo que nos habla Quico Alcedo en su libro. Y os diré que sufrir la acusación injusta de abusar sexualmente de tu hijo o hija es quizá, seguro, la calumnia más dura e injusta que un ser humano pueda sufrir. Y además, si viene amparada por un engranaje judicial que abunda en ella y que alarga los tiempos de resolución, aunque finalmente termine con una sentencia absolutoria, nunca es reparadora.
Pocas veces en mi experiencia profesional he tenido delante miradas tan tremendamente profundas en su desazón, desconcierto, impotencia y sufrimiento como la de estos padres a los que he tenido el orgullo de defender en ocasiones, que eran injustamente acusados y que tuvieron que soportar años de lejanía con sus hijos hasta que finalmente, declarados inocentes en una inocencia que nunca perdieron, intentan recuperarlos, aunque como digo es imposible. Como decía Montaigne, y perdonar la pronunciación, el francés no es lo mío, los errores judiciales son condenas más inmorales que el crimen mismo. Y por lo tanto es una realidad que en este colegio estamos obligados a exponer. Y cuando Martín nos propuso el tema nos pareció genial. ¿Por qué? Y termino con esto. Este colegio y esta Junta es un incondicional defensor del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. Y asumimos los términos en los que Voltaire la definía. Quizá no esté de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Dándoos las gracias de nuevo por venir, le cedo la palabra a Martín Domingo para que nos presente cómo merece el acto de hoy. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir, desafiando, como ha dicho Rafa, el clima. Como director de Mauerfest, quiero darle en primer lugar las gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Granada, al que pertenezco, con orgullo, y a su Junta de Gobierno por acogernos una vez más, a pesar de las terribles presiones que ha tenido que soportar estos días. Quiero darle también a Rafa muchas gracias por las palabras que ha tenido sobre mí y sobre este foro que dirijo. Antes de dar paso a este acto, quiero invitarle a otro. Se va a celebrar aquí en este colegio el próximo día 26 de julio, en esta misma sala. En él van a intervenir Carlos Aránguez, el abogado de Juana Rivas, Miguel Lorente, el delegado del Gobierno de Violencia de Género, y Paqui Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena. Les invito a que vengan, a que escuchen sus explicaciones con interés y que saquen sus propias conclusiones. Es lo mismo que les pido que hagan en el día de hoy. Habrá una diferencia. Ese acto académico, como han titulado, probablemente porque tratarán de darnos algunas lecciones, en nuestro caso tenemos unas pretensiones más modestas, nadie va a tratar de impedirlo, ni presionando a los invitados, ni a la institución que nos acoge, ni mandando a la prensa panfletos incendiarios. Se celebrará, como no puede ser de otra manera, libre y tranquilamente, a pesar de que por el título elegido para el mismo, algunos hombres no tan buenos, se va a llamar, se intuye que algunos hombres serán denigrados y es probable que se eleve a los altares por enésima vez a alguna mujer condenada por secuestro de menores por la justicia española. Dicho esto, que les invito a que vengan, Mauerfest, el foro cultural que está en boca de todos estos días, no sé si decir para nuestra desgracia, y que me precio de dirigir, nació con otro nombre en 2011 con la sana intención de discutir. Lo echamos a andar un grupo de amigos, unos particulares de provincias que estábamos hartos de quejarnos en los bares y decidimos que no teníamos, que queríamos aparcar de una vez la estéril rabia del español sentado y nos propusimos promover la reflexión serena, el debate independiente y el pensamiento crítico. Éramos conscientes de que en la búsqueda de la verdad lo importante no es la meta, sino el camino. Un nuevo argumento, una experiencia novedosa, cierran la puerta al dogma y al prejuicio. Por eso queríamos hablar y queríamos, sobre todo, escuchar. En todo este tiempo hemos organizado desde la iniciativa privada, sin un solo euro público ni ninguna subvención, decenas de eventos por los que han pasado personajes tan diversos como Miguel Ríos, Cayetana Álvarez de Toledo, José María García, Jorge Bustos o Jesús Quintero. En nuestro foro hemos presentado, algún periódico que ha hablado de nosotros estos días se le ha olvidado, la biografía de Pablo Iglesias y la de Paco de Lucía, por ejemplo. Hemos reunido a 300 jóvenes discapacitados en un encuentro con el director de la película Campeones, celebrado el fin de ETA con Maite Pagazaurtundúa, explorado los límites del humor con Juan Soto Ibar y Juan Carlos Ortega, o repasado con Ana Ferrer la trayectoria de la Fundación Vicente Ferrer en defensa de la libertad de las mujeres de la India. Uno de nuestros invitados ilustres, el periodista Ignacio Camacho, escribió de nosotros, de Mauerfest, en el diario ABC.
Es un ejemplo de los espacios de debate que escasean en la España gritona de los tertulianos y de los linchamientos dialécticos de Twitter. Abierto, antidogmático y plural. Un sitio para hablar con libertad y escuchar con respeto. Efectivamente, Mawerfest ha sido siempre, como ha dicho Rafa antes, la fiesta de la palabra en libertad. Aunque por primera vez en 12 años, un grupo de intolerantes esta vez nos ha querido coser la boca. Dice Antonio Muñoz Molina que en España se discute mucho, pero es extremadamente raro el debate, el contraste civilizado de ideas en el que cada uno se expresa con libertad y está dispuesto a aceptar que el otro tenga una parte de razón. En los últimos tiempos, además, nuestro país ha sufrido un repliegue hacia la intransigencia. Estamos asistiendo a la entronización de los fanáticos, individuos persuadidos de estar en posesión de la verdad absoluta y del derecho de imponerla urbi et orbi. Los demócratas, y en este colegio sabemos mucho de eso, tenemos que defendernos de la intolerancia militante de esa morralla embravecida. Y debemos hacerlo entendiendo que, como ha escrito Fernando Savater, la tolerancia no debe ser una actitud pasiva, resignada, sino una disposición combativa a favor de la pluralidad social y en contra del fanatismo, que no sabe sino exterminar, expulsar o doblegar al diferente. No podemos capitular ante los bárbaros ni perder este combate por incomparecencia. Tenemos ahora más que nunca el derecho y el deber de discutir y confrontar argumentos. La generación de la transición de nuestros padres no se dejó la piel en la lucha por la libertad para que ahora, 50 años después, una tropa ignorante y autocrática vuelva a amordazar a los que piensan distinto. Para terminar, el leitmotiv de nuestro foro está descrito de una manera muy poética en una canción que tiene una cierta vocación de himno de un italiano que se llama Lorenzo Cherubini Giovanotti. La traducción un poco hecha un poco de aquella manera, pero dice más o menos así: preciosa y frágil, inestable y precaria, con 1000 arrugas pero siempre joven, con todas sus heridas y cicatrices, si te toca te sanará. De labios suaves y brazos fuertes, cuando te acoja, te liberará. ¡Viva la libertad! Pues eso, que viva la libertad y muchas gracias por venir. Bien, pues buenas tardes otra vez a todos y, como acaban de decir, muchas gracias por venir a la presentación de este libro. Especialmente hemos de dar las gracias al autor por escribir un libro valiente, un libro yo creo que necesario. De hecho, cuando le comenté a mi mujer que mi amigo Martín, uno de sus múltiples favores, me había propuesto para moderar la presentación de este libro, me dijo: pues ya te lo han quitado. Y aunque yo no tengo la capacidad ni el talento para escribir un libro así, sí es verdad que, como todos los que en alguna medida nos dedicamos al derecho penal y al civil, en mi caso llevo las dos materias, o incluso aquellas personas que de alguna manera se han visto afectados por situaciones como las que se describen en el libro, tenía la idea de plasmar por escrito aquellas situaciones porque en algunos casos son especialmente sangrantes. Por eso te decía que el libro me parece, además de muy bien escrito, con ese estilo como de un thriller, muy necesario en el momento que nos encontramos y muy valiente. Dicho lo anterior, mi misión hoy no es hablar, se lo he prometido a mi padre además, sino dar la palabra y escuchar. Por eso ruego a cualquiera de los miembros de la mesa que estáis aquí, que si queréis intervenir lo hagáis en cualquier momento, teniendo en cuenta que el verdaderamente importante es el autor del libro, y que por eso muchas de las cuestiones que se hagan se le irán directamente a él, pero que aparte de la que os haga en general a vosotros, pues casi todas las preguntas van dirigidas al autor del libro. También tengo que deciros que en algún momento dado intervendrá Francesco Arcuri, que mantendrá una charla con Kiko, y en ese acto en ese momento solamente intervendrán ellos dos para mayor facilidad y para mejor que se desarrolle mejor el acto. Bueno, pues empezando por el libro, Kiko, empezando por el principio, dice en la contraportada del libro que de tu licenciatura en Derecho aprendiste que no querías ser abogado. Explícanos por qué, pero tampoco te cedes porque mira dónde estamos, a ver si vamos a tener un problema. Bueno, pues, hola a todos. Gracias, a Mawerfest y al colegio por darme voz, por darle visibilidad al libro, que está siendo, os lo comentaba antes, está siendo muy complicado lograr visibilidad
para este libro. Es algo que acompaña, se une al contenido del libro realmente, ¿no? El hecho de que es muy difícil llevarlo a medios y presentarlo en sitios porque parece que uno es una persona un indeseable si cuenta estas historias, ¿no? Bueno, la anécdota de la licenciatura en Derecho, bueno, mi padre es abogado en ejercicio libre y en Oviedo, que yo soy de allí, y bueno, le he visto transitar esos caminos arduos del penal y luego el mercantil y luego el no sé qué y el no sé qué, y me parecía que no me quería encadenar yo a esos calvarios así tan largos. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que, aunque yo soy licenciado en Derecho, me licencié en Derecho y no quería ver el Derecho ni por el forro cuando conseguí un poco empezar a trabajar como periodista, sí me ha servido mucho esa formación para ver qué sucede, por ejemplo, en casos como los de Francesco o Javier. Y eso sí que nos puede decir algo del periodismo, y es que, digo, que os pueda interesar, es habitual que los periodistas no se quieran meter en profundidades como estas, porque es cierto que muchas veces requieren un poco de formación y un poco de conocimiento del procesal, de qué hay, qué no hay, y muchas veces pues se ve como un avispero donde no quiero meter la mano, ¿no? Me imagino que ya te lo habrán preguntado más de una vez, pero es verdad que el título hace una asociación de ideas con la película famosa de Tom Cruise. ¿Y por qué? ¿Por qué ese título? ¿Por qué Algunos hombres buenos? Bueno, el título realmente, como yo creo que cualquiera podrá leer, es una ironía, ¿no? Se supone que, bueno, pues que los hombres en este clima en el que estamos desde hace muchos años, ¿no? De emergencia, de la necesidad de darle a la mujer igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, bueno, pues el libro, como habéis dicho, trata de ilustrar cómo ese anhelo de igualdad ha llevado a algunos excesos que, por ejemplo, aquí se plantean. Y entonces, en esa perspectiva de que todos los hombres somos malos, pues yo ironizo con el título del libro como, bueno, alguno bueno puede haber todavía, ¿no? Alguno que no sea enchironable, ¿no? Yo creo que los hay. Es una pregunta además que me han hecho en alguna entrevista, ¿no? Pero ¿hay hombres buenos? Pues yo creo que sí, yo creo que quedan todavía hombres buenos, uno o dos, ¿no? En fin. Si viene el 27 de julio, seguro que ahí te lo van a explicar. Es el día de mi cumpleaños, además, ¿eh? Vendría. Pero bueno, y respecto a la película es una película sobre el honor, aunque realmente no quería plantear ningún paralelismo con la película. El título, bueno, pues es un reclamo, obviamente, y es un juego, ese juego irónico, ¿no? Con que todos los hombres somos malos y todos... porque hasta los que no hacemos cosas malas llevamos dentro una maldad intrínseca que nos puede llevar a hacer el mal en cualquier momento. Entonces somos malos preventivamente, ¿no? ¿Sabías que hay otro libro que también se llama Algunos hombres buenos, de Octavio Ruiz Manjón, que se publicó en 2016 y que trata de historias sobre mujeres que pusieron la justicia por encima de la ideología en la guerra civil? ¿No has tenido problemas ni no lo sabías? No he tenido problemas y me he enterado luego de que hay un libro de Pérez Reverte que se llama Hombres buenos, sin más, pero no, la verdad es que no. Pues yo, buceando y buscándote a ti, pues me pareció esto también. Bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes. Bueno, pues yo soy redactor del diario El Mundo, llevo 22 años en el periódico. En esos 22 años, pues bueno, estuve 5 años en la sección de cultura al principio. No sé si esto os puede interesar mucho, ¿no? Pero bueno, estuve 5 años en la sección de cultura y después ya salí un poco a la realidad, digamos, al periodismo real de donde cuando le cortan el dedo a alguien no es en la ficción, sino que es en la realidad, ¿no? Y le duele. Y luego estuve en la sección de Madrid pues 8 años, luego estuve en investigación 4 años y ahora llevo 4 años en reportajes. He hecho mucho, yo me dedico a periodismo de personas un poco, a hablar con gente, esa es mi profesión un poco y es mi labor. Si alguien aquí tiene una historia interesante, después la puede contar. Y lo digo en serio, ¿no? ¿De dónde surge la idea del libro? ¿Qué te lleva a escribirlo? Bueno, el libro surge de que en determinado momento mi jefe en la sección de Nacional del periódico me encarga que me ponga con
con el caso Juana Rivas. Ese momento es como mediados de 2018. Y lo que me dice es, coge esto porque ya no lo entiende nadie. Ya nadie sabe quién es el bueno, quién es la mala, quién es la buena, quién es el malo. Hubo manifestaciones, los políticos salieron, luego, ¿qué pasa aquí, ¿no? Entonces yo me meto, bueno, lo primero que hago es llamar localizo quién es el abogado de Francesco Arcuri, también localizo quién es el abogado de Juana Rivas, les llamo a ambos. De hecho, bueno, pues con Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, por ejemplo, pues tuve en su momento buena relación y él me contó cosas que yo publiqué en el periódico. Luego ya eso varió y bueno, con Quique, por ejemplo, sí que hemos tenido muy buena comunicación y yo, bueno, pues he tenido la suerte de ir contando en la historia, en el caso de Juana Rivas, pues qué estaba pasando en Italia, que era que estaban descubriendo los peritos forenses italianos respecto de la relación familiar entre Juana Rivas, Francesco Arcuri y sus dos hijos. Ahí es donde estaba, lógicamente, el meollo de la historia, ¿no? Pero para conocer eso, lógicamente, no valía una mirada superficial como fue la que quizá la generalidad de los españoles lanzaron sobre esta historia en el verano del 17 y juzgaron o prejuzgaron, ¿no? Hubo una psicóloga forense italiana que estuvo 6 meses estudiando esos vínculos familiares, 6 meses, un poco menos de 6 meses, o menos de 6 meses, fueron como 4 meses y medio, me he equivocado. Pero hicieron que esta perito italiana hizo un montón de reuniones con los críos, con Francesco y Juana, incluso con todas las personas que quisieron, que ellos, Francesco y Juana, quisieron que aportaran conocimiento a aquello. Por ejemplo, Francisca Granados fue allí, la consejera áulica de Juana Rivas, y entonces de ese estudio pormenorizado, serio, sosegado y tranquilo, pues salió un informe que decía que ella no podía encargarse de los críos porque ponía sus intereses por delante de los intereses de los críos y que era él quien tenía que encargarse de los críos. Bueno, a partir de ahí, cuando yo publiqué eso, tuve la fortuna de publicar eso el primero, en primicia, las cosas que tenemos que hacer los periodistas. Bueno, pues empecé a recibir una cascada de llamadas, de correos, bueno, por todas las vías me llegaban historias y me siguen llegando historias de hombres en una situación similar, ¿no? Pues yo es que me pasó esto, me pasó lo otro. Yo no imaginaba, aunque yo siempre he hecho, como os he dicho, periodismo un poco de personas, muy vinculado a los tribunales, no imaginaba que estas realidades podían estar tan generalizadas, que el hecho de la utilización de denuncias instrumentales, falsas, como lo queráis llamar, ¿no? Que estuviera tan generalizado, pero de pronto vi que efectivamente era algo que estaba muy generalizado, que sucedía. Empecé a hablar con muchos abogados de familia. Los abogados de familia se ríen cuando les dices con sorpresa, joder, pero es que esto pasa, ¿no? Esto pasa y mucho, ¿no? Los abogados de familia, que es probable que aquí haya algunos, aparte de los que me acompañan aquí, se ríen, ¿no? Se descojonan realmente. Uy, qué sorpresa, ¿no? Aquí se juega, ¿no? Como en Casablanca. Y bueno, así fue como me fui metiendo, pues una cereza fue sacando otra y así fue como me fui vinculando a estas historias. Y en el periódico, es cierto que en el periódico me dieron espacio, me dieron cancha para poder contarlas porque vieron claramente que era algo que había que contar. ¿En el periódico nunca te pusieron ninguna pega? Jamás, la verdad es que no. No. Podría decirte cosas muy chungas del periódico, pero tampoco hace falta. Muchísimas, pero sobre esto no tengo ninguna queja. Vale. Dice en el libro que existe actualmente una corriente en la sociedad por la que cuando se acusa a un hombre de maltrato, de abusar de su hijo, a pesar de que no haya pruebas, se piensa que algo habrá hecho. Al igual que existía una corriente en la que cuando un hombre agredía a una mujer se decía, pues algo habrá hecho. ¿Fue eso lo que te pasó a ti con tu compañero en el periódico, con Daniel? Sí, yo en el libro cuento que uno de estos 8 hombres es un compañero del periódico, un compañero mío,
que supimos que había sido denunciado por abusar, presuntamente, por abusar sexualmente de su hija, pues muchos años antes de todo esto, ¿no? Era una persona, yo cuento en el libro, que era una persona con la que yo tenía cierta relación, bastante relación, porque, bueno, pues básicamente porque nos tirábamos ahí la vida, era como la casa de Gran Hermano, ¿no? Estábamos ahí todo el día y unos encima de otros, ¿no? Y yo cuento en el libro que yo, pues de alguna manera miré a Dani, que es este compañero, se llama Daniel, con esa desconfianza con la que mucha gente puede mirar este acto hoy, por ejemplo, ¿no? De, hostia, ¿pero qué están haciendo? ¿Esto de qué va? Estos son unos tíos que dicen que no han hecho, ¿no? Yo cuento, y lo cuento porque me parece importante hacer ver bueno, pues que esto puede suceder perfectamente a una persona bien intencionada, no ideologizada, que no está metido en una cápsula ideológica, ¿no? Hoy en día. Cuento que le prejuzgué de alguna manera y fue como, bueno, no quiero tocar esto, no quiero, porque no sé lo que hay ahí, qué habrá pasado. Era una persona a la que yo conocía desde hacía fácil, pues no sé, 13, 14 años. O sea, hablamos de alguien con quien yo tenía una relación ya de tiempo. No éramos amigos, pero sí. Entonces yo sí, a Daniel le prejuzgué y de hecho eso duró un tiempo, ¿no? Pero luego ya evidentemente emergió que de hecho su pareja fue la segunda madre vinculada a la Asociación Infancia Libre, que no sé si recordaréis aquella historia de Infancia Libre, pues fue la segunda madre detenida vinculada a Infancia Libre. La mujer de Dani se llevó a su hija, estuvo con ella en la Sierra de Madrid, sustraída del padre varios años, la cría, bueno, pues desescolarizada, en fin. Esto te lo pregunto primero a ti y ya si quiero que el resto de los que estáis intervengáis, pues ya que habéis venido, pues que tengáis que decir algo, ¿no? ¿Quién creéis, primero tú y los demás luego, quién creéis y por qué motivo que puede tener más responsabilidad en las situaciones que han padecido los protagonistas de este libro? Sus respectivas parejas, el poder político, el legislador, los jueces y los tribunales, la sociedad, la prensa. Bueno, yo soy periodista, yo no soy juez. Yo me dedico a contar hechos y si me preguntas como persona, evidentemente la primera responsabilidad tiene que ser de quien acusa de un hecho que no ha sucedido y sabe que no ha sucedido. Eso, pues no, yo creo que no se le escapa a nadie. Luego, evidentemente hay responsabilidades en el funcionamiento del sistema judicial. Eso, estamos en el Colegio de Abogados de Granada, nada menos. Creo que cualquiera que esté cerca del mundo del derecho sabe que ahí el clima un poco social ha impuesto determinados dogmas que maniatan a profesionales que tienen que funcionar en algunas direcciones y no lo hacen. No solo hablamos de jueces. Antes hablaba con alguno de vosotros, abogados todos, y me decíais, es que es verdad que incluso los profesionales no levantamos la voz, ¿no? Eso es una verdad como un templo. Yo lo digo como observador. Los profesionales del derecho, los abogados, podrían levantar la voz mucho más. Porque luego, lo estaba explicando, hablas con un abogado de familia y se sorprende de que le digas, pero esto sucede, ¿no? Eso es algo que es vox populi, absolutamente. Sin embargo, sales de ahí, sales de la burbuja judicial y a la gente le parece que en absoluto es así, que no puede ser. Le parece que le estás contando un bulo, ¿no? Que es la gente no se lo cree. La gente no se lo cree en absoluto, ¿no? Y bueno, no sé. Javier. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias. Quiero darle las gracias primero a Martín por el hecho de invitarme a este acto y también, por supuesto, al Colegio de Abogados. Contestando a la pregunta que acaba de hacer Manolo, yo pues he vivido durante estos 7 años un auténtico infierno y creo que el problema de todo esto
es el sistema en general. Es decir, aquí tenemos el problema que, por ejemplo, en mi caso, es una lucha que ha sido contra la madre de mi hija, contra parte de su familia, contra el grupo que podemos decir, de abogados, psicólogos, asociaciones que muchas veces asesoran a estas personas, servicios sociales del ayuntamiento. En este caso me tengo muchas veces que parar a decirlo, esos informes que han emitido a juzgados y audiencias, donde verdaderamente a uno son informes demoledores, donde te dicen absolutamente de todo, cuando nunca ni te conocen, ni se han entrevistado contigo, y verdaderamente que hacen un daño tremendo. Y aparte de esto, pues bueno, es una lucha también con la justicia. Es una lucha contra la justicia porque, sobre todo, no me gusta hacer una crítica contra ella así, sino una crítica un poco constructiva. Y pienso que en mi caso, por ejemplo, esto ha faltado una coordinación entre lo que es la vía civil y la vía penal. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, con motivo, el 20 y tanto de mayo, cuando salió, me parece, Patricia, la sentencia del juzgado de lo penal número 1, la madre de mi hija, pues en ese momento fue condenada con 5 años de prisión, por delito de 9 denuncias falsas, por abuso sexual contra mi hija, delito de abandono de menores, delito de desobediencia a la autoridad judicial y cuerpo y miembro de seguridad del Estado. Fue condenada por inhabilitación de la patria potestad durante 10 años. Y en la vía civil, sin embargo, durante los 5 meses posteriores a esa sentencia, la madre de mi hija seguía ostentando la custodia en exclusiva de ella. Todo porque dice que estaban a falta de un informe del equipo psicosocial. Entonces son cosas que cuando muchas de estas sentencias no están coordinadas, tanto la vía civil como la vía penal, podemos pasarnos años y años para que podamos llegar a una solución. Y en este caso, pues verdaderamente es un sufrimiento diario, porque llega un momento que es que no ves el final de esto es que no lo ves, ¿no? Y bueno, y en resumidas cuentas, pues pienso que todo es un problema del sistema en general, ¿no? A ver, Enrique, que quería también. Hola, buenas tardes. Reitero las gracias y los agradecimientos que ha hecho Javier, con el que me une una magnífica amistad. Después a lo mejor podríamos contar una anécdota de su caso. Y bueno, Javier ha hecho una exposición de todo el tránsito de sufrimiento personal que sufren nuestros clientes, ¿no? Pero yo lo que quería decir cuando ha terminado Kiko es que el problema es el instrumento jurídico que se le está dando a esas supuestas víctimas. O sea, es que se le está dando una pistola. Se le está dando una pistola y esa norma es una pistola. Y a partir de ahí, en este caso, pues bueno, pues podemos decir Javier sufre el disparo y tiene que curar. ¿Y nosotros qué le decimos al cliente? Perdona, tu curación va a durar 7, 8 años. O sea, es un tránsito larguísimo. Los que nos dedicamos a estos asuntos sabemos que, y tenemos cierta experiencia, porque si estás en el principio de ejercicio no te lo puedes imaginar, nunca puedes imaginarte el alcance de sufrimiento que puede tener un cliente. Pero ¿qué es eso? O sea, yo creo que es el propio ordenamiento jurídico, y de ahí ya nace todo lo que ha descrito Javier, que es pues una transición en distintos ordenamientos, ¿no? Sí, tanto el civil, en tantas jurisdicciones, la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, incluso toca la administrativa, porque ya entra servicios sociales con temas de acogimiento, historia, puede tocar prácticamente todos los órdenes. Y al final, la pena de esto es que el sufrimiento ya no es de los mayores, el sufrimiento es de los niños. Son los que realmente pues se llevan la peor parte de todo este asunto, porque los años, y normalmente ocurre en niños pequeños. Si Kiko tiene mucha experiencia, porque recoge todos los días, no digo decenas de llamadas, pero sí muchas veces le ocurre, mostrándole o contándole historias,
casi siempre ocurre con niños de corta edad. Y como digo, estos casos ocurren durante 6-7, o sea, están en tránsito judicial durante 6-7 años, en los cuales los padres, y voy a decirlo así, los padres, sexo masculino, son los que están privados de tener relación con sus hijos. O sea, a los hijos, el derecho de los hijos de tener relación con los padres, pero que el padre también tiene su derecho de tener relación con su hijo. O sea, eso es un daño terrible. Yo siempre digo que eso es una violación. Yo siempre lo digo. Es una violación. Hay violaciones carnales, hay agresiones sexuales con penetración, etcétera. Pero para mí, hacerle eso a un hijo es una auténtica violación. Y la pena es que no está castigado. Falta valentía. Y a mí me gustaría muchas veces, pues bueno, yo entiendo la labor de Fiscalía. Tenemos aquí a don Francisco Hernández, que es un grandísimo fiscal y está siguiendo esta exposición. Falta valentía. Y a lo mejor hablo en primera persona. Falta valentía desde los letrados, falta valentía desde Fiscalía, falta valentía desde los juzgadores. Falta valentía para decir de una vez, oigan ustedes, esto también es una agresión, esto también es maltrato. Esto. En definitiva, que yo creo que la ley, ese ordenamiento jurídico ha creado un problema. La intención que tuviera, la intención original del señor Lorente y demás láteres en el año 2000 y pico, 2003, 2004, cuando crearon la ley, sería la mejor intención del mundo, pero ha creado monstruos. Ha puesto pistolas, metralletas y tanques en manos de personas desaprensivas. Y están sufriéndose unas consecuencias que no sabemos a dónde van a llegar. No sabemos a dónde va a llegar, pero sí que va a haber, o hay ya, miles de niños afectados con estas situaciones. Déjale el micrófono a Patricia, que además me acabo de dar cuenta que ya, si nos iban a decir poco, machista seguro, porque eres la última a la que te he dado la palabra. Gravísimo error, discúlpame, no. Pero bueno, la última siempre es la más importante. No. Bueno, yo apoyo todo lo que han dicho mis compañeros, pero voy a hacer una pequeña matización porque, a ver, yo creo que en mi caso en concreto, la responsable solamente ha sido la madre de esta niña, o sea, la mujer de Javier. La única persona que aquí desde el principio decidió, ella, porque además era una persona conocedora en el mundo de derecho, y sabía perfectamente lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y ella yo creo que es la que ha hecho un uso totalmente abusivo y torticero de la justicia penal y ha engañado a todos. O sea, empezó engañando a los funcionarios, a la policía, a los jueces, a los fiscales, a todos. Nos ha engañado a todos porque nos ha hecho pensar durante 5 años y medio, o por lo menos la sospecha de que Javier era un abusador sexual. Entonces, partiendo de esa base, pues yo creo que efectivamente ella es efectivamente la responsable. Y nos ha engañado a todos. Luego, efectivamente, bueno, se ha ido demostrando con todas las pruebas, pues, que era, todavía no se sabe, porque tampoco puedo hablar mucho, porque nuestro juicio se ha celebrado por segunda vez. Estoy esperando la sentencia, ¿vale? Y entonces tampoco puedo saber, porque no sé el resultado del juicio. Pero bueno, tuvimos una condena ya, ¿vale? Donde efectivamente se pronunciaron los jueces de que efectivamente esas denuncias en principio no eran reales, ¿no? Entonces, decir que sí que la sociedad aquí tiene más responsabilidad, muy bien, pero en mi caso yo no es que discrepe, pero que amplío aquí y digo que en este caso la madre de Javier, o sea, la ex esposa de Javier ha tenido muchísima responsabilidad, ¿vale? Creo que ha sido la primera. Y luego sí es verdad que yo también en nuestro caso, yo sí he tenido muchísimo apoyo de Fiscalía, ¿vale? Yo he ido más o menos siempre de la mano con los fiscales, he tenido unos informes maravillosos de Fiscalía, se han metido totalmente en el proceso y han tirado adelante y han solicitado deducciones de testimonio muy graves, con muchos delitos, y para mí eso ha sido totalmente, bueno, que en este caso, pues la justicia ha estado, en nuestro caso, muy bien con nosotros, ¿vale? Y los jueces lo mismo, porque han decretado actos de archivo súper contundentes, que yo en 23 años que llevo de profesión es la primera vez que he visto autos de archivo y desestimaciones de reforma con esa contundencia, donde se mete directamente en la posible instrumentalización y en la victimización, donde incluso me hacen, el juez dice que incluso que nos vayamos a la vía civil para intentar cambiar el tema del régimen de visita, la patria potestad. En fin, yo en mi caso, yo no tengo quejas. Yo en ese sentido, lo único que a lo mejor, bueno, la dilación, pero bueno, eso todos los profesionales creo que lo sabemos, que por desgracia la justicia es lenta, que tardamos mucho,
pero que cuando más o menos se encauza el tema y más o menos se demuestra un poco las cosas, en mi caso yo he ido de la mano, entonces yo ahí sí que estoy muy agradecida, la verdad. Bueno, pues ya que estás tú aquí, que eres periodista, pues nos tendremos que meter un poco con los periodistas. Porque yo creo que, en fin, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero creo que la prensa tiene una grandísima responsabilidad en todo el clima social con el que nos encontramos. Por eso te pregunto, ¿qué te parece a ti el tratamiento que se le dio a una desgraciadísima noticia de una mujer que se lanzó al vacío con su hija en Asturias y que, por ejemplo, en el periódico eldiario.es se tituló "Una víctima de violencia machista y su hija de 5 años son hospitalizadas tras precipitarse desde un 5º piso"? Cualquier parecido con la realidad del titular. Sin embargo, el diario de Avilés sí tituló "Una mujer se precipita con su hija de 7 años desde un 5º piso en Avilés, mamá, no me tires". Pero es que a los 2 días, La Sexta, en su cuenta de Twitter, señaló "ni custodia ni régimen de visita y con una orden de alejamiento. El peor castigo para una madre que se lanzó al vacío con su hija en Avilés". O sea, lo importante es que la madre tenía una orden de alejamiento con la niña que la había tirado por la ventana. Entonces, ¿qué te parece a ti este tratamiento de...? Bueno, yo creo que los medios formamos parte de esta ideologización generalizada, polarización así extrema que estamos viviendo. Al final los medios somos una correa un poco de transmisión de la sociedad y del poder, ¿no? Y al final pues nos contagiamos también de todo este tipo de estas... ¿cómo decir? De estos trastornos sociales, digamos, ¿no? Porque desnivelar tanto el tablero hacia un lado de una manera tan desproporcionada no tiene mucho sentido. Es verdad que los medios de comunicación, y esto yo, por ejemplo, vosotros habláis del derecho porque conocéis bien y estáis ahí apretando esas tuercas, ¿no? Pero de los medios yo, bueno, pues puedo hablar desde dentro. Los medios de comunicación, es muy fácil hoy decir que, y es la realidad, que, bueno, pues que no hacemos bien nuestro trabajo, ¿no? Que no extendemos, que no desplegamos los debates como hay que hacerlo, que estamos muy mediatizados por quienes nos pagan, que estamos muy mediatizados por el alero político que nos cobija, ¿no? Y eso es así, y es verdad. Pero tiene un motivo, y es que los medios de comunicación, generalizando, excepto con alguna excepción, somos hoy muchísimo más débiles de lo que lo eran o éramos hace 20, 25 años. Hace 20, 25 años, un medio como el mío, por ejemplo, pues tenía 400 profesionales en Madrid, tenía un montón de delegaciones y tenía una capacidad para resistir al poder y para traficar con el poder. Quiero decir traficar para mirar al poder a los ojos un poco y tener un margen de maniobra, ¿no? Hoy por hoy los medios como nosotros y los pequeños muchísimo más estamos mucho más sujetos económicamente al día a día, a ganar metros para conseguir suscriptores en este caso, que es de lo que nos... Entonces estamos en una posición de muchísima mayor debilidad. Esa mayor debilidad hace que las deudas con el electorado, digamos, presunto tuyo, ¿no? El lugar en el que te ubicas ideológicamente, son mucho mayores. Y las deudas con el partido político o los partidos políticos de los que tú estás más cerca. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero decir es que somos muchísimo más débiles y que esa debilidad se traduce en que hacemos nuestro trabajo muchísimo peor. Es una realidad. Y esto se traslada, claro, aquí. Se traslada pues a titulares ideológicos, claramente ideológicos, o se traslada a la ideologización en los medios, ¿no? Al hecho de que ya muchos periodistas son más, no más, pero son casi más activistas que informadores. Nuestra función es contar hechos, contar realidades. Contar realidades, si puede ser, que molesten a alguien poderoso, ¿no? Pero eso se ha perdido. Hoy por hoy no hay periodista que no opine. Me parece un drama, puedo decirlo aquí porque estamos entre amigos, me parece un verdadero drama que todos los periodistas tengan que ir con su opinión por delante y decir lo que piensan y tal.
Y luego además te quejas de ello y te dicen, bueno, pero es que los periodistas también tenéis opiniones y también tenéis ideología. Por supuesto que la tenemos, pero nuestro trabajo no es opinar, nuestro trabajo es contar hechos, contar cosas que suceden. Bueno, hay otros periodistas que opinan, desde luego, porque se dedican a opinar y bien está, ¿no? Sí, eso es lo que yo tenía entendido, que el periodismo era contar cosas, sobre todo contar la verdad incluso, sería bueno también. Bueno, la verdad, o sea, la verdad siempre es un concepto complicado, que es muy complejo y contar la verdad en 5.000 caracteres es un poco irreal, ¿no? Pero desde luego hay que tender a ello. No te puedes poner la venda ideológica y dirigirte solo a tu electorado, a esos 4 tíos de ahí, para darles de comer que una mujer era una pobrecilla y entonces, claro, tenía que matar a su hijo. Eso es lo que no puede suceder. Vale, pues volvamos al libro. No sé si es una apreciación mía, pero parece, o a mí me parece leyendo el libro, que hay una cierta evolución a lo largo del libro conforme lo ha ido escribiendo, en la percepción que tiene incluso de las historias que cuenta. Lo veo que al principio parece que tiene una posición y que va evolucionando a lo largo del libro. Bueno, el libro en sí, yo creo que lo que pasa es que sí es cierto que yo lo construí tratando de al principio mostrar más la perplejidad con respecto a estas historias, una perplejidad que yo ya no tenía en ese momento, como es lógico, porque ya estaba muy maleado, conocía todas estas historias, pero sí he tratado de hacer un libro que lo pueda leer alguien a quien estas historias le parezcan falsas. Esa era mi intención. Mi intención no era que el libro lo leyera la gente que piensa que el hombre, que hay hombres denunciados en falso y que es una putada que estén denunciados en falso. Yo buscaba por supuesto ese público, pero buscaba también al otro. Buscaba al público que piensa, a la cantidad de gente que piensa que eso es mentira, que no puede ser. Entonces traté de construir el libro a partir de ahí, a partir de la perplejidad ante estas historias, ¿no? El libro termina con las últimas 50 páginas son Francesco Arcuri, la gran amargura de Francesco Arcuri como personaje shakespeariano, solo confinado en su isla con sus críos, ahora con su crío, y con esos tonos absolutamente oscuros y tristes, ¿no? Pero bueno, sí, el libro trató de recorrer ese camino desde la perplejidad de qué coño es esto pero cómo puede estar pasando esto y qué tremendo es, como bien ha dicho Quique, porque el sufrimiento de gente como Javier, eso es algo que no se puede contar, esa es la realidad. No os lo podría contar él aunque se tomara un café con vosotros. Yo no os lo puedo contar haciendo de intermediario, ¿no? Es una cosa verdaderamente tremenda. Entonces, la realidad es que para mí, si yo el libro lo hubiera planteado buscando por así decir, la audiencia que está convencida de que estas historias suceden y poniéndome ahí, el libro habría tenido un recorrido comercial muchísimo mayor. Habría vendido muchos más libros, porque el libro habría puesto mucho más la carne en el asador ahí. Pero yo intenté hacer algo más abierto. Ahora puedo deciros que creo que ha sido un error realmente, porque no he conseguido que el libro permeara un poco al otro lado. Ese otro lado, ese otro electorado, por así decirlo, no quiere escuchar esas historias, no quiere que le digan que su fe puede ser errónea, ¿no? Que el dogma un poco en el que ellos y ellas están, a lo mejor hay varias rendijas y que no funciona bien. No quieren escuchar eso. Lo acaba un poco de esbozar, pero para aquellos que no han comprado todavía el libro, que ya están tardando y que pueden hacerlo ahora cuando terminemos, ¿cómo se estructura el libro? Cuéntanos qué es lo que se van a encontrar en el libro. Bueno, el libro está contado de una manera novelada, como una novela de no ficción, quiero decir, está contado, son hechos puros y duros. Pues Javier se levanta, hace, va, viene. Intenté evitar el tono ensayístico de ideas, porque no era lo que buscaba. Yo buscaba contar el sufrimiento de esta gente. Era realmente lo único que quería contar. Y bueno, lo que sí es cierto es que como las 8 historias tienen muchos puntos en común, porque como es lógico, todas pasan por un tracto judicial similar al final, bueno, pues las historias están, digamos que secuenciadas para que vayas saltando de una a otra y bueno, y no te aburras, ¿no? Por así decirlo,
La intención era contar, era hacer de taquígrafo del sufrimiento de esta gente. Hablé con ellos muchísimas horas, con algunos cara a cara, con otros telefónicamente. Ya había hablado con ellos muchísimo y había compartido incluso muchas situaciones con ellos, con Quique, por ejemplo, también, compartido situaciones en las que sucedían cosas y yo les llamaba y sentía pues su dolor, ¿no? Y lo compartía, lógicamente, ¿no? Antes de seguir con el libro, sí quiero que me des tu opinión y también el resto de los que estáis aquí en la mesa, de un tuit de una asociación que yo no conocía, que pertenecen a ese grupo que acabas de decir tú, de otros lectores que no han comprado tu libro, para que me des tu opinión y la del resto de los que estáis aquí, porque creo que revela un poco la situación en la que nos encontramos. Se llama Feminismo Unitario de Granada, que ya digo, yo no lo conocía, y publicó un tuit hace unos días diciendo: queremos expresar nuestra más absoluta indignación y rechazo a la promoción y apoyo que el Ilustre Colegio de Abogados de Granada está ofreciendo al libro Algunos Hombres Buenos, escrito por Quico Alcedo, acogiendo su presentación dentro de su sede y publicitando dicho evento. Un manuscrito que presenta como víctimas a agresores condenados por violencia de género y a las verdaderas víctimas como culpables. Una presentación en la que intervienen agresores condenados por la justicia como Fernando Arcuri. No se sabe ni el nombre. Nos parece increíble que 25 años después del asesinato de nuestra vecina Ana Orantes, con 1.206 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas contabilizadas desde el 2003, según el Ministerio de Igualdad, con 23 mujeres asesinadas en los últimos 6 meses y encabezando Andalucía a la lista de feminicidios, nos encontremos grupos que intentan negar lo innegable. La violencia de género existe, es estructural y se ejerce contra las mujeres de manera contundente, por lo que no es necesaria una justicia que nos proteja y una educación encaminada a la eliminación de esta lacra social. Entendemos que el Ilustre Colegio de Abogados de Granada con este acto está albergando y defendiendo discursos neomachistas que perjudican el libre ejercicio de la justicia y la defensa de las víctimas de violencia de género y menoscaba la confianza de las víctimas de violencia machista, contribuyendo a reducir el escaso número de denuncias. De forma que nos vemos obligadas a cuestionarle públicamente a esta corporación cuál es su posicionamiento en este tema como directiva, ya que al ser la afiliación de obligado cumplimiento para ejercer la abogacía, entendemos que tan deleznable acto ni siquiera goza de la aprobación de gran número de abogados y abogadas miembros de dicho colegio. En este sentido, nos vemos obligados a lanzar varias preguntas. Le preguntan al colegio que cómo pueden un abogado defender, o las víctimas cómo pueden saber que su abogado las va a defender correctamente. En fin, ¿qué te parece el contenido de este? Bueno, yo creo que en general negar estas historias es lo que favorece, es lo que resta credibilidad a las verdaderas víctimas de violencia de género, y negar estas historias lo que hace es favorecer la violencia machista. Negar que esto sucede, negar que hay hombres que son denunciados instrumentalmente o denunciados en falso, lo que hace es perjudicar a las mujeres que sufren violencia machista. Y me parece que es muy evidente. Me parece que aquí, en un colegio de abogados, con muchos abogados de familia, se sabe que eso es así, y me parece que cualquier ciudadano puede ver que es muy evidente que eso perjudica a las a las mujeres verdaderamente maltratadas. Si yo fuera una de ellas, me parecería que están menoscabando mi dignidad claramente al negar eso y al quitarme credibilidad a mí, ¿no? Al quitar credibilidad a las mujeres maltratadas. Me parece que es incidir en eso, y además también me suscita otra reflexión, que es que quizá esa cantinela, quizá ese dogma, hay determinada gente a la que le interesa tenerlo bien agarrado y tenerlo bien tenso, ¿no? Y funcionando. Evidentemente hay profesionales, aunque yo no entro en el libro en ello apenas, ¿no? Pero sí que hay profesionales que en torno a la violencia de género, desarrollan una actividad profesional constante, y el negar o el contar que hay casos en los que esa legislación se utiliza de manera torticera y de manera espuria va contra ese dogma, ¿no? Empezamos ahora por Patricia, que si no ya sabe. Yo pienso lo mismo que él, la verdad, que eso va en totalmente perjuicio de las mujeres, que creo que aquí efectivamente en este libro lo que se están contando son unos hechos además
que se ha demostrado que son reales, a que le guste que lo lea, que no le gusta, pero por Dios, tenemos la libertad de expresión, podemos decir más o menos lo que queramos y lo que pensamos. Lo que no podemos hacer, si esto no me gusta, coger, venga, me lo voy a cargar, por el amor de Dios, pues no. Estamos en una sociedad donde yo creo que efectivamente se tiene que valorarlo todo y ya está. Y simplemente, pues bueno, si puede ser que discrepe y que no lo comparta, pero bueno, ya está. No puedes de esa manera tan agresiva tener que manchar todo lo que conlleva, ¿no?, este tipo de historia, cuando se está diciendo, además, ¿verdad? En mi caso, además, que ni siquiera fue violencia de género, que tampoco se habrá leído mucho, porque es que en mi caso no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, en el resto, por ejemplo, entiendo que es que además está totalmente acreditado, los hechos no es lo que se cuenta en el libro. Bueno, yo, cogiendo las palabras de Kiko, y también intentando estrujarla un poco, yo creo que lo que se intenta es decir, nosotros somos los buenos, nosotros somos las buenas y vosotros sois los malos. Un poco el yin y el yang, ¿no? Los malos y los buenos. Y además, los malos son esta gente de esta ideología y los buenos son estos de esta otra ideología. Eso es lo único que se intenta. O sea, parcelar cuando realmente, Kiko lo creo que lo va a contar después, o si yo lo anticipo, muchas de esas víctimas, y algunos, Sergio Castro, me parece que es Sergio Puerto, era asesor de Zapatero, además, cuando se aprobó la ley de violencia, la 1/2004, y Francesco Arcuri, mi cliente, es marxista. O sea, es que me parece insólito este tema. Y hablando de Francesco Arcuri, es que yo tengo más de 100 resoluciones entre Italia y España que niegan o dan la razón a mi cliente. O sea, es que ella lo único que tiene, esta señora lo único que ha tenido ha sido decisiones políticas que han modificado en parte las consecuencias de las condenas. La condena, por lo menos, por la condena que ha tenido en España, porque ella sigue estando condenada, por mucho que quieran pintar, vestirlo o decir lo que quieran. Juana Rivas está condenada. Y va a estar unos cuantos años condenada, porque va a tener antecedentes, porque tiene una suspensión de 4 años, después habrá que ver los plazos para que pueda extinguir tendrá que contabilizarse para poder extinguir esos antecedentes. Con lo cual, ¿querer decir que lo blanco es negro? Pues bueno, se han equivocado todos los jueces de todos los órdenes, de Italia, de España y de Sri Lanka. Pues miren, no, la verdad, solo tiene un camino. Que en el caso de Francesco, efectivamente, se condenó en 2009, de un tema que no participé. Yo, de hecho, puedo decir que lo primero que hice cuando se me encargó el asunto fue decirle, Francesco, quiero ver qué pasó en 2009, me lo estudié. Kiko dio buena cuenta de ello, porque bueno, la verdad es que el expediente tenía su miga. Resulta que casi todas las lesiones las había sufrido Francesco y aceptó, como tantos padres, que seguramente hay alguno aquí que ha pasado por lo mismo, pues bueno, pues oye, esto es más rápido si se hace de esta manera, vamos a llegar a un acuerdo, tal, pero tienes que aceptar la condena y ella no, en fin, y pasa lo que pasa. No, ese hombre seguramente en 2009 no tenía ni la más remota idea que iba a pasar lo que iba a pasar. Y suerte que es que ha estado en Italia, porque si llega a vivir este hombre en España, como tanta gente o los que han vivido estas historias que refleja Kiko en su libro, que también lo voy a decir, es un libro de terror, es un auténtico libro de terror, pues bueno, pues yo creo que no merece más comentarios. Yo creo que Javier podría hablar un poco más sobre esto. Manolo hoy habla de la crítica que hace esta asociación, pero se refiere, yo creo, principalmente a otros hombres, en este caso a Francesco Arcuri, que han sido condenados, ¿no? En mi caso no ha pasado esto, es decir, yo jamás he sido condenado por violencia de género, entonces yo creo que no se refiere a mí, pero yo en todo este tema de la violencia de género, yo creo que aquí yo le diría a la asociación que esto no se trata de un problema de hombres y mujeres, sino un tema de personas. Es decir, estamos con personas buenas, personas malas, y que en función muchas veces de las sentencias que se dictan, pues naturalmente van a actuar de una forma o de otra. Es verdad que la mayoría de las sentencias pues van en contra de los hombres, y es una de las que yo creo, a mi modo de ver,
que es de los problemas que hoy pues, posiblemente los hombres, en el tema de la violencia de género, haya más hombres que mujeres, ¿no? Pero, como digo, no es un problema de hombres y mujeres, sino un problema de personas, ¿no? Yo quería decir una cosa que me parece importante y que pasamos por aquí. El único hombre que en el libro fue condenado, en algún caso, fue Francesco Arcuri. A Francesco Arcuri se le condenó en 2009 por lesiones porque tuvo una... Bueno, tal y como se describió en el procedimiento, tuvo una pelea con Juana Rivas, se cruzaron denuncias, él retiró la suya, Juana Rivas no retiró la suya, y él, para ver a su hijo, que entonces tenían un solo hijo, aceptó una condena de 3 meses que le dejó un récord judicial de una condena, ¿no? Cuando Juana Rivas viene a España en el verano del 16, o sea, 7 años después, ellos han vuelto a vivir juntos. De hecho, muy poco después de aquella condena de 2009 vuelven a vivir juntos, tienen otro hijo, la relación sigue adelante, tiene subidas y bajadas, pero pasan 7 años hasta que ella viene a España con los hijos y se los queda aquí en Granada, como sabéis mejor que yo, porque vivisteis seguro que aquellos días con sorpresas, ¿no? Me parece importante todo esto porque a Francesco Arcuri, con posterioridad a todo esto, desde el 2016 hasta ahora, estamos hablando de 7 años, se le ha venido tachando constantemente de maltratador, ¿no? Efectivamente él tiene esa condena por eso que sucedió. Como decía, que yo pude contar en el periódico, porque tuve los partes de lesiones de los dos de aquella noche. Los partes de lesiones yo publiqué que eran muy parecidos. Ellos habían recibido cada uno del otro determinados golpes, cosas muy absolutamente leves, ¿no? De hecho, la condena, bueno, pues es de 3 meses. Pero eso le ha valido a Francesco Arcuri para ser el maltratador. Ha sido el maltratador y incluso responsables políticos, habréis visto en los medios en los últimos tiempos, le han seguido tachando de maltratador, ¿no? Hasta el punto de que cuando yo hablo esta tarde con Francesco Arcuri para que intervenga en esta charla, me dice, hablamos de lo que quieras, pero yo, si podemos no hablar de 2009 y otra vez tener que explicar yo aquello, estaría bien, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que por aquel hecho, esta condena sine die, ¿no? Este sello para siempre de maltratador, bueno, pues parece de una injusticia muy evidente, teniendo en cuenta además que luego su mujer pues es condenada por sustraer a los hijos y luego indultada por el gobierno. Pues justo antes de que intervenga Francesco, que creo que es el momento, sí quería preguntarte precisamente de esa condena. ¿Tú crees que esa condena, que la has explicado aquí desde cuándo es y cómo ocurre y qué consecuencias tiene, esa condena le invalida como padre? Es que parece que eso es lo que determina que ya él no pueda ser un buen padre. Es que yo pienso que por supuesto que no. Es que los peritos judiciales italianas que estudian a la familia durante mucho tiempo, como os contaba al principio, dicen que es él el único que puede cuidar realmente de los hijos comunes. A ella la manda a recibir tratamiento aquí en Granada para discernir sus intereses de los intereses de los críos. Habla incluso de, bueno, como habréis leído, de funcionamiento mental patológico de ella en cuanto a sus obligaciones como madre. O sea, son los propios jueces italianos, los propios peritos italianos los que dicen, no, es que es él el que tiene que cuidar de los críos, porque es él el que garantiza el bienestar de los críos, ¿no? A ver, Enrique quería... Manolo, es que acaba de abrir un melón potente, o sea, porque de hecho ya la ley prescribe, la última modificación prescribe que ya se limitan directamente por una condena, se limita la posibilidad o se cercena la posibilidad de, bueno, ya de la patria potestad en determinadas situaciones y de estudiar las visitas en otras, ¿no? En el artículo 94.4 que se aprobó en septiembre de 2021, o sea que ya tenemos una presunción de que ese padre, ya hay una presunción legal de que ese padre maltratador con la madre o en otro ámbito ya es un mal padre y no tiene por qué ser así. Yo, de hecho,
Yo ahora mismo tengo un tema delicado que comparto con algunos de los ilustres compañeros que hay aquí en este acto y estamos convencidos de que es un magnífico padre que ha cometido un error en otro ámbito, pero claro, quieren con los vasos comunicantes pues decir, no, es que es un mal padre. Mire usted, es un magnífico padre porque lo han dicho todos los profesionales, pero es que lo dice hasta la misma madre. O sea, una actitud ya me parece absolutamente incoherente, ¿no? O sea, dice, es un magnífico padre, pero no quiero que tenga visitas con su hijo. O sea, aquí le está haciendo el daño. Está claro, ¿no? Es lo que he dicho yo al principio, está haciéndole daño a su padre. O sea, aquí lo que se quiere es decir, yo siempre digo que una persona que ha sido condenada por maltrato se le pone un tatuaje indeleble aquí, un tatuaje para más, que no se puede quitar. Y bueno, y arrea con él, vive con él y ya está, no tiene otra solución. Esto es lo que se ha creado. Yo antes he dicho, ha puesto una pistola en manos de personas desaprensivas, abogados desaprensivos, y después nos falta valentía. Nos falta valentía que cuando haya un sobreseimiento, pues se pongan a denunciar, que Fiscalía también tire también en esos casos e intentar de esa forma mitigar o limitar el número de denuncias que puedan ser falsas, realmente falsas, porque aquí nadie está negando una realidad. Lo que estamos diciendo es que hay otra que se está generando a raíz de un ordenamiento jurídico que se ha puesto en manos de determinadas personas y se están aprovechando de él. Y ahí está, porque además mueve muchísimo dinero, que eso sería otro debate. Bueno, pues creo que es el momento de que Kiko pueda hablar con Francesco, que está en Italia y con el que creo que podemos conectar ahora. Ahora parece que no. Vaya. Bueno, aguantamos. Seguimos un poquito. Vale. Pues Kiko, inicialmente lo que pretendía hacer era un documental, ¿no? Y eso no fue posible. ¿Por qué? Bueno, yo busqué, para mí fue muy difícil, ¿cómo lo cuento? Para mí fue muy complicado tener confianza, llegar a tener confianza con Francesco Arcuri. Porque, bueno, pues es una persona difícil o no fácil, digamos, y es un tío sobre todo que sabe que los periodistas lo que queremos son noticias y necesitamos publicar noticias y está bien que sea así. Su padre era periodista y él lo sabe bien. Entonces cuando yo conseguí efectivamente trabar esa confianza con Francesco, le dije, Francesco, tú no has contado tu historia, no la has contado. Y me parece una historia que es importante que salga a la luz, ¿no? ¿Cómo has vivido tú todo esto? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué supone para ti la paternidad? ¿Cuánto has dado tú por poder criar a tus hijos, ¿no? Y entonces efectivamente él dice, vale, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vale. Entonces nos ponemos a buscar a alguien que ponga un poco de dinero para una productora, evidentemente, alguien del entorno audiovisual que apueste por la historia y apueste porque Francesco Arcuri pueda contar su historia, porque la historia en boca de Juana Rivas la hemos escuchado muchos, ¿no? No encontramos a nadie quiso, hablamos con todas las plataformas habidas y por haber, sean las que os imagináis, Netflix, Amazon, Movistar, por supuesto las dos grandes cadenas españolas privadas, que son, bueno, 3 Media y Mediaset, Antena 3 y Telecinco, y nadie quiso apostar por ello. Y así fue como esto terminó en un libro. ¿Y has tenido problemas para publicar el libro también o no? ¿O ya con la editorial no? No, con la editorial en absoluto. Es una editorial que está vinculada al periódico y en absoluto ellos lo han hecho con entusiasmo. ¿Y para promocionar el libro? ¿Es cierto que este es el primer sitio donde te han permitido, donde has podido presentarlo? Es la primera presentación que hago como tal, realmente sí. No ha habido manera de llevar el libro a otros sitios. O sea, el problema básicamente es encontrar cauces, ¿no? Canales, medios, y es cierto que está siendo muy, muy complicado. Creo que ya lo dije al principio y está siendo muy difícil darlo a conocer. ¿Este es un libro contra las mujeres? Evidentemente es un libro al revés, en favor de la mujer. Yo creo que el hecho de que haya mujeres deshonestas que utilizan la ley en su beneficio y para perjudicar a los padres de sus hijos
es algo que el discurso de la igualdad de la mujer tiene que acoger y tiene que tener en cuenta, porque si no pierde credibilidad. Pues este libro cuenta eso y, de hecho, está escrito con esa intención. En el libro se cuentan la historia de 8 hombres: Jota y su mujer Verónica Saldaña, Rafael Marco y María Sevilla, Daniel Aguirre y P., Carlos Salgado y Elmira Cruzlova, Pedro, que es Javier Arjona, Sergio Puerto, Alejandra Llana y, por último, y la más larga, Francesco Arcuri y Juana Rivas. ¿Hay alguna de estas historias que te haya afectado de manera especial, que destaque por encima de la otra? Te diría que todas, pero es verdad que, por ejemplo, aquí está Javier y yo con Javier he tenido muchas conversaciones y incluso, bueno, pues creo que puedo contarlo aquí, cuando tu causa iba avanzando, pues me escribías y yo me escribías, o sea, y los mensajes que me mandabas chorreaban un poco emociones, ¿no? Y ahí te toca todo, esa es la realidad. Con Francesco, por ejemplo, en especial, sí que cuando para hacer el libro él, digamos que abre la puerta y me permite entrar y me permite preguntarle y pues para mí fue como si algo muy hermético y muy doloroso se abriera para que además yo pudiera mirar ahí dentro, ¿no? Y eso pues para un periodista es una cosa muy grande y además cuando vas a contar algo que va absolutamente contra la corriente pero que es real y pues para mí como periodista tiene un valor enorme y bueno, y por supuesto te toca mucho. ¿Y has dejado muchas historias fuera? ¿Te ves escribiendo la segunda parte? He dejado millones de historias fuera, esa es la realidad. Sí. He dejado muchísimas historias fuera, algunas tremendamente sangrantes. Por ejemplo, estuve llamando, hay un hombre, lo cuento al final del libro, hay un hombre en un pueblo de Burgos o de Palencia que recibió 24 denuncias, todas claramente instrumentales. Así perdió a su hijo, su exmujer se lo llevó a Madrid. Pasaron 11 años y el hombre seguía pagando religiosamente la pensión de alimentos, aunque había ido a Madrid un montón de veces a poder ver al hijo y ni siquiera podía verle. Había pasado por una sucesión de abogados que no habían sabido, ni probablemente no habían querido ordenar un poco el caos en el que él estaba. Y cuando yo llegué a él, además, lo único que le dije fue pero tío, tú no tienes que seguir pagando esto. O sea, tu hijo ya es mayor, no tienes ninguna relación con él, esto no puede ser. Le puse en contacto con un abogado y era una historia que yo quería meter en el libro porque me parecía tan absolutamente kafkiana e imposible, pero bueno, pues por cuestiones de logística fue imposible, pero sí, se me han quedado muchísimas historias. Dices también en uno de los pasajes del libro que hablas de la posición de la Fiscalía, recordando que está ahí para defender el bien general, pero que muchas veces acusa a los hombres con el piloto automático hasta que se celebra el juicio y luego ahí ya modera o no. Dices que es el escudo preventivo de las mujeres en riesgo, lo que tiene sentido porque muchas mujeres no denuncian y acaban en una caja de pino, pero otras veces una invitación irresistible para otras pocas amigas de la honestidad, que es lo que creo que decía antes Enrique. Esto me recuerda a una reflexión de un amigo juez, no de este partido judicial, de otro, en el que dice que en estos temas de violencia de género, especialmente, el bien jurídico protegido, y perdóneseme la expresión, es su propio culo. Y lo que hacen es dictar sus resoluciones pensando en las consecuencias que pueda tener para él, que no vaya a pasar algo malo y que luego las consecuencias sean para el propio juez. ¿Tú crees que esto es habitual, es así? Bueno, yo desde luego creo que es así, pero hay gente aquí que seguro que lo conoce muchísimo mejor que yo porque batalla con eso todos los días. Yo no sé si quiere decir algo, por ejemplo. Pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, con respecto a Fiscalía, yo como observador foráneo detecto en muchísimas ocasiones que hay, que hay determinadas directrices que hay que seguir en algunos casos. Y eso, bueno, pues la Fiscalía tiene el grado de independencia y de autonomía que tiene, ¿no? Y no otro. De todas las historias, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de cada una? ¿Por qué la incluye en el libro? De cada una, bueno, hay alguna... con el libro había un peligro, la verdad, y es que en algunos momentos
te podías deslizar por el humor en las historias, porque eran tan absolutamente absurdas e increíbles que en ocasiones, pues, el otro día estuve con Rafael Marcos. Rafael Marcos es el exmarido de María Sevilla, que era la presidenta de Infancia Libre, que fue detenida con su hijo, le hurtó a su hijo durante 8 años, ella a él, bueno, he perdido el hilo. ¿Qué te ha sorprendido de la historia y que por qué la ha incluido en el libro? El humor, decía. En el caso de Rafael Marcos, María Sevilla llega a denunciar que él agrede al crío, al hijo común, en el punto de encuentro con los psicólogos presentes por un agujero que tiene él en el pantalón, el crío en el pantalón. Cuando eso llega al juzgado, el juez dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, ni siquiera le da traslado a ninguna de las partes, directamente lo aparta, así. Claro, hay situaciones que son tan absolutamente kafkianas e imposibles que a la hora de contarlas te podías deslizar, ya digo, un poco por ese absurdo, ¿no? En situaciones en general que son dramáticas, que son terribles, que son de un sufrimiento increíble. Lo que ha podido sufrir Javier, juzgado por los ojos de los demás como abusador de su hija durante años y años. Tú me lo contabas, entrabas en un bar y alguien venía y te decía algo. Ibas al colegio y te miraban como si... Es que eso, yo no sé, me cuesta calificarlo. Sí, bueno, yo simplemente pues, puedo contar alguna anécdota que he sufrido, ¿no? Por un lado, esto, como decía Kiko, el tema del colegio, pues prácticamente de un día para otro, pues yo que me relacionaba con los padres de la amiga de mi hija, pues me encontraba que cuando salió, sobre todo cuando me pusieron las medidas cautelares, me di cuenta de la noche a la mañana que esta gente, nadie me saludaba, es decir, que me denegaban el saludo, me agachaban la cabeza y yo me iba a casa, me ponía a llorar porque no comprendía absolutamente nada. Después en el tema por ejemplo, laboral, aquí está mi cuñada, tenemos una academia, yo estuve durante muchos años al frente de todo el tema hipotecario de la Caja de Granada. Posteriormente, pues con todo este tema, pues bueno, se vendió la empresa que yo llevaba. Montamos una academia de idiomas aquí en Granada, en Nápoles, en Italia. Y cuando pasó todo esto, pues empezamos a recibir inmediatamente llamadas de muchísimos padres diciendo que quitaban a sus hijos de la academia porque no estaban cómodos mientras yo estuviese ahí. Entonces yo también tuve que cambiar lo que es el trabajo, un escape a todo esto, tuve que trasladarme a casa y desde entonces sigo trabajando telemáticamente en casa. Pues otro de los temas que siempre me pasaba es, sobre todo, como decía aquí, con la condena social. Es decir, yo me tiré casi 6 meses sin salir de casa, sobre todo con las medidas cautelares. Pasados 3 meses, mis padres pues, me aconsejaron: Javi, tienes que salir, no puedes seguir aquí metido en casa. Los amigos te llamaban para lo mismo. Y bueno, se me ocurrió una noche salir a cenar con un par de amigos. Estaba sentado, tomando una cerveza, y de pronto se levanta de una mesa un señor, no lo había visto en mi vida, no lo conocía de nada. Se me acercó a la mesa y me dice: ¿usted cómo tiene la cara de estar aquí tomándose una cerveza después de lo que le ha hecho a su hija? Bueno, yo me hundí, me fui para casa y ya decidí el resto de los 3 meses que me quedaban hasta que me levantaron las medidas cautelares no volver a salir, ¿no? Es decir, es como lo calificaste en el artículo en El Mundo, es como matarte en vida. Es decir, yo puedo ahora sentir y empezar a comprender cuando vemos todos los casos de violencia de género, cuando empiezan los telediarios diciendo que un hombre ha hecho una barbaridad contra una mujer, que naturalmente no se puede justificar, pero he llegado a comprender lo que se le puede pasar a un hombre en estos casos. Y lo comprendes porque yo llegué a un momento que me encuentro que me quitan a mi hija, me quitan mi casa. Tengo que pagarle esa casa
a la madre de mi hija que me ha denunciado por abusos sexuales. Hay que pagar una pensión alimenticia, hay que pagar una pensión compensatoria. Esto, te quitan de tu trabajo y llega un momento que dices, ¿qué hago? Y es cuando en ese momento es verdad que se te pasa por la cabeza todas estas cosas. Posiblemente lo que se le ha pasado a muchos hombres. Yo he tenido la suerte, por un lado, de estar apoyado por mi familia, el no dejarme esto ni una hora libre, y sobre todo, pues bueno, la posibilidad también de ese respaldo económico para poder luchar. Y yo creo que muchas veces cuando nos encontramos ante estos casos, siempre hay una parte, que no lo sé, pero de tu cabeza, que te dice, Javier, estate tranquilo, aguanta y hazlo solo por tu hija. Y eso es lo que he hecho, es decir, llevo prácticamente 7 años luchando, primero, por demostrar que yo jamás hice nada a mi hija, y en segundo lugar, porque lo único que quiero, y ahora mismo mi vida está solo enfocada en cuidar y que crezca mi hija, ¿no? Ya parece que gracias al magnífico técnico que tiene MaWorldFest ha conseguido recuperar la conexión, y Francesco Arcuri desde Italia pues va a conversar con Kiko Asero. Francesco, ¿qué tal? ¿Nos oyes? ¿Me oyes? Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He escuchado todo, de hecho. ¿Has escuchado todo? Sí. Todo. ¿Todo desde el principio? Sí, sí. Desde el principio, sí. ¿Y qué opinas de lo que estamos diciendo? Bueno, he escuchado cosas que ya conocía, que he vivido, y nada de nuevo. Entonces, bueno, yo puedo tener mi opinión. He escuchado también... Bueno, pero por eso te pregunto, Francesco, por tu opinión. Venga, hombre. Sí, mi opinión. He escuchado también que los 3 innombrables, que yo le llamo así, van a organizar un debate. Bueno, que yo de verdad que no imaginaba que el costumbre de esta gente es organizar debates, de verdad. ¿Te refieres al debate de dentro de un mes que se ha organizado a colación de este? No lo sabía esto. Pues, entonces, invito a ellos a invitarme. ¿Tú querrías, yo estoy siempre... ¿Querrías participar en ese debate, Francesco? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues se lo trasladaremos, claro. Claro que Claro. sí. Lo veo complicado, Francesco. Y... Sí, yo también. Invitándome a un debate hace 7 años, a lo mejor se podía solucionar todo muy rápidamente. Francesco, yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿cuánto te ha costado a ti, con las circunstancias que has vivido, ser padre? Y hacer tu labor de padre, ¿no? Lo que es un padre con sus hijos. ¿Cuánto te ha costado personalmente? Bueno, fue un poco un cambio de plan, porque yo tengo un ser padre muy natural, padre y madre a lo mejor, y he tenido que considerar todos los hechos que han pasado, utilizar mi inteligencia, mi sensibilidad para un buen desarrollo de mis hijos, ¿no? Es lo que tiene que hacer un padre o una madre, porque los hijos son personas, porque tienen su exigencia, necesitan estabilidad. Entonces, en mi caso he tenido que hacer padre y madre a lo mejor. Tú has dicho muchas veces, Francesco, que estamos en Granada, que me has dicho a mí muchas veces, a mí me da igual lo que la gente piense de mí, es que ya me da igual. Pero eso es verdad. Sí, me da totalmente igual, porque... No sé si se te oye muy bajo, Francesco. Espera un momentito, que no sé si hay manera a lo mejor de... Es que me vuelve la voz a mí.
A ver, habla ahora. ¿Me escucha bien ahora? Mejor. Un poquito mejor. Decías, perdona. Sí, me decías, Francesco, nos decías. Sí, que me había preguntado, perdona. Sí, sobre... Tú me decías sobre muchas el hecho, veces, sí, a mí sí, me da sí. igual lo que la gente piense de mí, ¿no? A ti, en España, políticos en activo te tachan de maltratador, ¿no? Es como agitar la figura del maltratador, ¿no? ¿Es verdad que tú te sientes así, que te da igual lo que la gente piense? No, me da igual porque el momento que han empezado a decir mentiras a través de los medios sobre mí sin conocerme, yo naturalmente he tenido una reflexión sobre quién soy, quién no soy, qué he hecho y qué no he hecho. Entonces uno desarrolla una opinión de sí mismo y decide si es un maltratador o si no es un maltratador. En mi caso opino de no ser un maltratador y nunca lo he estado. Entonces me da de verdad igual lo que la gente opina de mí. Además, lo que opinan de mí mal, creo que sea una expresión de poca inteligencia, poco sentido crítico y no me interesa de verdad la opinión de esta gente. Sin embargo, sí te interesa, obviamente, qué piensen tus hijos de ti. Recuerdo que me contaste para el libro, y yo así lo he reflejado, que uno de ellos te preguntaba... Sí, perdón, ¿podría esperar un segundo, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Sí, es especial, sí. El directo. Martín, ¿cómo vamos de hora? Ya le veis que es un tío muy suyo, o sea, no le mueves... Me ha sorprendido que se ría. Sí, también. Dice Quique que le ha sorprendido un poco que se ría, porque es Vale, muy ya está, ¿no? reconcentrado. Ok, aquí estoy. Sí, Francesco, te decía que me contabas, y así lo reflejo en el libro, que uno de tus críos en determinado momento, en ese mare magnum de qué pasó o qué no pasó, te decía: pero papá, tú me pegaste. Y tú me contaste que le habías respondido: no lo sé, hijo, dímelo tú. Sí, eso pasó. Bueno, eso es parte del dolor y del trastorno que ha tenido mi hijo pequeño y mi hijo grande también de otra manera. Y no me gusta mucho hablar de esto. Prefiero darles a mis hijos algo sólido y fuerte en el cual creer. Entonces, la persona que han creado este trastorno son personas que tienen el destino de ser olvidados. No pueden esperar de traer nada bueno en la sociedad y nada. Entonces, yo no quiero tener enemigos. Simplemente en mi vida hay gente inteligente con la cual tú puedes tener un debate, y gente poco inteligente con la cual no me interesa relacionarme para nada. Voy a contar un poco una interioridad, pero en determinado momento, hablando tú y yo, me dijiste: yo creo que Juana Rivas también ha sido un poco víctima de ese entorno que en determinado momento pudo utilizarla ella también para maniobrar políticamente. Y luego me dijiste: no pongas eso, no quiero que pongas eso porque realmente ella fue responsable también de lo que hizo, ¿no? Imagino que ahí... Sí, cada uno es responsable de su acción, de lo que dice. No me interesa hacer un perfil psicológico de la madre de mis hijos, gente que la apoyó. Entonces cada uno es adulto y se toma su responsabilidad.
cuando hay hijos, yo me espera más sensibilidad, me espera que ellos sean la prioridad para todos, sobre todo los padres y la madre, pero a lo mejor no es así. El problema sobre la gente que puede haber utilizado esta situación, no lo sé, de verdad que tengo que darme pellizcos para ver si es verdad o mentira. Mujeres maltratadas existen, siempre ha existido, siempre. Seguro desde que la sociedad se convirtió en una sociedad donde la mujer era la parte más débil, ¿no? Una sociedad industrial. Entonces seguro que han tenido no han tenido la posibilidad de participar en una vida, en una sociedad democrática, las mujeres, tanto cuanto los hombres, ¿no? La historia es así, como hemos tenido problemas entre negros y blancos, gravísimos problemas. Pero en una sociedad moderna y democrática hay que evaluar la violencia como violencia. Mujeres y hombres con sus diferencias no creo que tengan problemas para vivir juntos. Entonces hay un problema en la manera que se trata este tipo de violencia, ¿no? Un problema político, un problema mediático. El problema que la política y los medios de comunicaciones hay riesgo que puedan contaminar también un sistema judicial, ¿no? En mi caso no pasó así porque fue solo un trabajo premeditado de la político y mediático. Pero no puede funcionar, hay que luchar contra el maltrato de las mujeres, hay que luchar a través de la educación, quiere decir educar al respeto y no crear víctimas y verdugos, porque si no, no puede funcionar. Una cosa más anecdótica, Francesco, que también cuento en el libro. Ese fin de semana que pasaste con Francisca Granados y con la que era entonces tu pareja, Juana Rivas, un fin de semana aquí en Granada de educación, digamos, desde el respeto, de género, y me contabas que Francisca Granados en aquel momento te decía que parecías un tío muy avanzado y muy igualitario en tu manera de funcionar, etcétera. Estaría bien que lo contaras un poco aquí para... Sí, es un poco paradoxal, ¿no? Esto, porque sí, yo había ido a Granada para el cumpleaños de mi hijo grande. Me invitaron a participar a 3 días ahí cerca de Granada, no recuerdo dónde. Y conocí esta mujer y ahí se organizaban un poco la gestión de la familia, desde cocinar hasta lavar los platos, e intentar de involucrar a los hombres. Y ahí me di cuenta, no fue la primera vez, pero me di cuenta que había muchos hombres que no tenían idea de cómo hacerlo, ¿no? Esperaban que lo hacían la mujer, la madre o la novia o la hija, no sé. Para mí todo esto era muy normal. Yo crecí en una familia muy normal, donde se hablaba de derechos de mujeres, donde se hablaba de política, donde se hablaba de muchas cosas, se compartían todos los deberes de familia entre hijos, hermanas, hermanos, padre y madre, ¿no? Y ahí noté como la señora que ha nombrado tú antes
le parecía muy, muy bien lo que yo opinaba, ¿no? Se cogió mi número de teléfono también. ¿Ah, sí? A lo mejor estaba premeditando algo, ¿no? Y ya está. Francesco, la última pregunta, y agradeciéndote mucho, la verdad, que cuentes, que hables. ¿Qué crees que ha hecho tu historia, vuestra historia, por la lucha de las mujeres maltratadas? De verdad que no lo sé. No lo sé que se ha hecho algo o yo en mi situación intento hacer algo para ayudar a la gente que sigue llamándome, que sigue llamándome más que todo con la esperanza que yo le escuche. Porque yo digo siempre, yo no tengo la solución, pero puedo escucharte y decirte lo que opino, entonces hay un trabajo de sensibilidad. Sobre mi caso, sobre qué puedo haber hecho para la lucha, no lo sé, espero que el sistema ahí un poco enfermo a escuchar más gente y abrir un debate para construir algo nuevo. No lo sé, de verdad que he tenido también la impresión que los medios de comunicación querían de mí solo palabras fuertes que nunca han tenido. Porque has cuidado mucho eso, ¿no? Has cuidado mucho o sea, controlar un poco tu discurso, ¿no? Sí, me ha salido natural, ¿no? Como he dicho antes, no quiero tener enemigos, no tengo enemigos. ¿No? Entonces, los medios de comunicación buscan mucho sangre y violencia, ¿no? En mi caso no han tenido esto, entonces espero que esto pueda abrir a un debate constructivo. Francesco, no sé si alguien aquí en la mesa quiere plantearte alguna pregunta. Que igual. Hola Francesco, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Lo que hemos sufrido durante unos añitos, ¿no? Tú y yo. Sobre todo tú. Sí. Yo no te voy a decir que llegó momentos hasta soy masoquista, hasta disfrutaba con algunos escritos que le brindaba a la otra parte. Lo digo así claramente, o sea, disfrutaba escribiendo lo que me apetecía escribir porque la verdad es que tuve cierta libertad de defensa contigo y eso es de agradecer en situaciones como la tuya. Yo la única pregunta que te iba a hacer, y creo que hemos hablado tú y yo de eso muchas veces, que si crees que has tenido suerte de que este tema lo has vivido en Italia y no en España. Pero esto te lo digo por las experiencias, por la gente que a ti te está llamando. O sea, pues, tú recibes muchas llamadas desde España y te muestran, te cuentan su historia. Y entonces, si tú, desde esa historia de personas que viven el problema en España con el ordenamiento jurídico español, estando aquí y viendo a sus hijos, pero no pudiendo estar con su hijo, tú por lo menos estabas en Italia y tenías otra situación distinta. ¿Tú crees eso, sinceramente, que has tenido suerte de estar de haberlo vivido en Italia? Seguro, sin dudas. Mi caso fue una sustracción internacional de menores y hay diferencias entre todos los otros casos de gente que han vivido esto en España. Y claro, fue mi suerte. Entonces toda la gente que me llama se vive una situación parecida en España.
no tiene esperanza de salida. Entonces, puedo imaginar el dolor de estos hijos y hijas que se ve una familia destrozada en la imposibilidad de ver en este caso. Sí, Francesco, pero yo quería, perdona, que te matice la pregunta. Quizás no te la he formulado bien y quizás quería enganzarlo con el tema de Javier. Javier ha contado, que lo ha oído porque ha sido testigo de todo el acto. Javier contaba cómo ha sentido la condena social. Y ese problema, eso tú no lo has tenido. Eso es lo que quizás, a lo mejor esa era la pregunta. Me he equivocado quizás a la hora de formularla, sí. Y te la reformulo. Sí, no. Puedo solo intentar de imaginar lo que ha sufrido Javier, porque estaba ahí en España, cosa que yo al hecho de ser en Italia he sufrido mucho menos, sin dudas, porque solo el mes y medio que me he quedado en España esperando a mis hijos, cuando los medios de comunicación empezaron a contar cosas de mí sin conocerme, todavía duele después de 7 años. Entonces, sí, todo mi apoyo a esta gente que no sé cómo han podido sobrevivir en una situación parecida. Francesco, pues muchísimas gracias por contarnos. De nada. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues ya dada la hora que es, y seguro que hay algún sitio donde haga más fresquito que aquí, en Granada, que se puede uno tomar algo, pues vamos a ir terminando por si ahora pues alguno de los asistentes quieren hacer alguna pregunta a alguno de los que están aquí, recordando que, por favor, sean preguntas lo más breves posible para que nos quedan 5 minutos, porque si no, en el colegio nos echan. Vale, muchas gracias. Yo soy Iván Álvarez, no soy abogado, soy un padre que lleva 8 años luchando por estar con su hijo. He dejado mi familia, mi trabajo, mi vida, mi tierra, por ir aquí a Granada y seguiré luchando. Entonces, escuchar estos testimonios pues a uno le da energía, le da fuerza para seguir. Obviamente, he tenido la suerte de no tener unos casos tan dramáticos como los de ellos y como otros muchos padres que son unos héroes. Mi pregunta va hacia Patricia. Agradecerle que esté aquí, agradecerle que esté en un entorno donde se defiendan los hombres. Y me gustaría saber qué opina de esos abogados, compañeros suyos, que no tienen ningún tipo de escrúpulos y están dispuestos a instrumentalizar denuncias con el único fin de apartar a los padres de estar con sus hijos. ¿De compañeros? Sí, porque las denuncias alguien las instrumentaliza. Primero tenemos que ver quién pone la denuncia. Quiero decir, de la denuncia tenemos que partir de base de si la pone la propia persona, la denunciante, en este caso la mujer, y esa mujer va a un despacho, ¿vale? Y ya empieza el asesoramiento jurídico con un abogado. Entonces, desde el primer punto yo creo que cuando una mujer presenta una denuncia y va a un despacho, el abogado no sabe desde el principio, ¿sabes lo que te digo? Que efectivamente esa mujer está o no mintiendo, simplemente se le viene un tema, lo estudia, lo trabaja y yo creo que hasta más adelante, ¿vale? No va a saber efectivamente si sí o si no. El abogado hace su trabajo, ¿vale? El abogado defiende a esa mujer porque en principio si esa mujer le dice, pues mira que fulanico es un maltratador o un maltrato psicológico, no sé qué, lo hace, ¿vale? Entonces no sé si la está instrumentalizando o no. Yo creo que en principio todo empieza, como he dicho antes, por la propia denunciante, no por el abogado. Perdona, Patricia, yo creo que lo que se refiere... dime, perdona. No. Perdona, yo creo que lo que se refiere son el que va, la cliente o el que va a un despacho, cuenta su historia y dice, bueno, pues para esto quizás lo mejor sea plantear una denuncia que va más rápido. Pues creo que era eso lo que quería preguntar. No lo comparto en absoluto, vamos. Discrepo totalmente. Pues discrepo de eso. Y eso no es verdad. Yo
conociendo a los dos, es imposible que hicieran nada de eso. Será tu opinión, pero seguro que no. ¿Alguna cosita más? Más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Pues entonces, agradeciendo de verdad a todos vuestra presencia, damos por finalizado el acto y nos vamos. Gracias.